que está tanto tiempo en Italia? Debe estar Está trabajando. Sí, trabajando. está trabajando, pero yo lo extraño. Así que ahora vamos a escucharlo porque sigue grabándonos su columna Clase Media, Reacción y Emancipación. Así se llama la columna de Rocco, con vosotros. Buonasera Sandra, buonasera Jorge, buonasera a toda nuestra oyentada, un gusto estar acá de manera grabada y a la espera de la semana que viene, que volveremos ahí en tiempo radial, casi presencial. Y esta noche me gustaría empezar a amasar 3 ideas y tratar de entramar esas 3 ideas, o como decía el viejo David Viñas, nexarlas, viejo. Esas 3 ideas son la clase media, la idea de clase media, y cómo pueden palmarse con la acción de la reacción o cómo pueden palmarse con la acción de la emancipación. Y para empezar a conversar sobre este pequeño título, Clase Media, Reacción y Emancipación, me gustaría traer a colación un viejo aforismo del viejo Carlitos Marx. El aforismo dice más o menos que ningún orden político, ningún régimen, Marx habla de régimen, según él, ningún orden político ni ningún régimen desaparece de la escena si no agota todas sus posibilidades. Y me parece que es una idea interesante para pensar el experimento teratológico de gobierno, que hasta tanto en el campo de la emancipación no podamos organizar un poder de freno, un poder resistente, un poder afirmativo, radicalmente afirmativo, en el campo de la reacción el experimento teratológico de gobierno va a seguir haciendo lo que viene haciendo en contra de la sociedad nacional y especialmente en contra de las clases trabajadoras, de las clases que organizan su existencia alrededor del trabajo, ¿sí? Entonces, esta idea de Marx, ¿no? Vuelvo a insistir, ningún régimen desaparece de la escena antes de haber agotado todas sus posibilidades. Si el campo nacional y popular no organiza un momento afirmativo, el campo de la reacción va a seguir organizándose y ampliando su acción tal como viene haciendo desde hace 1 año y medio a esta parte. Y dicho esto, como segundo punto, me gustaría traer a consideración la idea de crisis y de fascismo. Porque el poder fascista es un poder efectivamente reaccionario, suele surgir o suele resurgir en momentos de crisis, y eso podemos decirlo si miramos la experiencia histórica del fascismo arqueológico, pero también si miramos la escena del siglo XXI que estamos vivenciando, la escena argentina, la escena latinoamericana o la escena global, ¿no? Ante momentos de crisis resurge el fascismo. En el norte de África, que no Oriente Medio, podemos decir que efectivamente resurgió en un momento de alta crisis política y social, nuevamente un poder fascista que tiene nombre y apellido. Es el nombre y apellido de un político conocido que escuchamos, que vemos de manera preocupada, ¿no? Cuya cara y cuyo nombre estuvo en estado de circulación permanente en la última marcha que se hizo para sostener el horror que está aconteciendo en Gaza, para sostener el vitalismo de la resistencia gazatí, del pueblo palestino. Ahora, volviendo a la idea del poder fascista, el resurgimiento del fascismo suele vincularse con la clase media y con los comportamientos de la clase media. Cuando hablamos de la clase media hay que agregar otra idea, que hay 2 campos sociales: el campo de la reacción y el campo de la emancipación. Y estos 2 campos sociales, en los momentos más radicales de la historia, se llaman el campo de la revolución y el campo de la contrarrevolución. Esos 2 campos sociales se corresponden, o esos 2 campos históricos
sociohistóricos se corresponden con dos campos clasistas, con la clase que organiza su existencia alrededor del trabajo y la clase que organiza su existencia alrededor de la propiedad o de los privilegios. Y en el medio está efectivamente esa medianía que es la clase media. Ahora, digo esto porque la experiencia de gobierno actual, ¿cuándo empezó a organizarse? Empezó a organizarse en un momento global, en un momento absoluto de crisis, que es la pandemia, que fue la pandemia. Y en los momentos de crisis, ¿qué pasa con la clase media? La clase media dirige su atención a la clase que le inspira confianza. Que le inspira confianza por narrativa, que le inspira confianza por acción o por ambas razones. Y esa clase suele ser la clase propietaria. Bueno, pasó eso. En los momentos de crisis, la clase media dirigió, en el momento de la crisis pandémica, dirigió su atención a la clase que suele inspirarle confianza, que es la clase que organiza su existencia, su vida, su proceder alrededor de la gran propiedad o del privilegio. Bueno, eso como primer elemento. Como segundo elemento me gustaría decir que la grande mayoría populares, cuando la grande mayoría populares tienen nitidez acerca de su proyecto político, cuando tienen nitidez acerca de su concepto, de su proyecto de clase, y sobre todo cuando esa grande mayoría populares cuentan con una dirección perspicaz, firme, audaz, bueno, puede inspirar confianza en las capas medias. Y hasta puede inspirar entusiasmo en las capas medias. Esto para decir que efectivamente, frente a la crisis, la clase media no se dirige automáticamente, no se referencia automáticamente en el campo de la reacción y no mira necesariamente hacia la clase que organiza su vida alrededor del privilegio y de la propiedad. Depende de una cantidad de factores. Pero en la pandemia, en ese momento de crisis, por lo menos en la Argentina, la clase media empezó a organizarse, empezó a referenciarse en la clase que por narrativa y por acción le inspiró confianza, la clase propietaria. Y ahora, cuando hablo de la clase propietaria, no me refiero a la pequeña propiedad del departamento de 50 metros cuadrados, no me refiero a la pequeña propiedad de 3 ambientes que se alquila, ni siquiera a la pequeña propiedad del Clio desvencijado o del Golcito con 100.000 kilómetros. Cuando hablo de la clase que tiene la propiedad en sus manos, me refiero a la clase que dispone de la gran propiedad, que en su mano concentra a la gran propiedad. Me refiero a esa clase que acumuló grandes fortunas. ¿Cómo las acumuló históricamente? Afanando, robando, expropiando la riqueza producida por las clases trabajadoras. La clase de la gran propiedad logró efectivamente amasar su riqueza rapiñando históricamente a la riqueza producida por las clases que organizan su existencia alrededor del trabajo. Bueno, en este sentido, todo esto es necesario porque el presidente Milei está sostenido por la clase de la gran propiedad y sostiene a la clase de la gran propiedad. Entonces, en este sentido, no es un outsider de la política, no lo podemos considerar como un outsider de la política. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente el presidente Milei surgió del corazón del capital, surgió del corazón del capitalismo, surgió del corazón de la clase que en sus manos tiene la gran propiedad. Ahora, cuando hablamos de la gran propiedad, hablamos de un montón de cosas. Obviamente, la clase que concentra en sus manos la gran propiedad quiere decir poseer grandes capitales, pero también quiere decir poseer, tener múltiples saberes de distinto tipo, saberes sociales, saberes cognitivos, saberes lingüísticos. Vimos a una ex política libertariana hace relativamente poco en una entrevista hablando con un periodista sagaz, interesante, y desarrollando una entrevista en inglés y hablando un buen inglés.
Bueno, esos son los saberes de la clase. Ese es un saber, uno de los tantos, que posee la clase de los grandes capitales y la gran propiedad. Pero cuando hablamos de esta clase, la Argentina quiere decir también una clase que controla la mediaticidad monopólica, que cuenta con una red de puntos de apoyo, una red nacional, una red internacional de puntos de apoyo, que cuenta con una jerarquía de instituciones legales, algunas ilegales, tantas otras, y en las instituciones ilegales revistan en general las organizaciones mafiosas. Y esa clase que posee grandes capitales, la clase de la gran propiedad, siempre tiene una cantidad indeterminada de privilegios, que son privilegios sociales. Y esa clase suele estar también sostenida por una parte conspicua del poder judicial. Entonces, cuando hablamos de la clase de la gran propiedad, hablamos del propio capitalismo. Y como decía el viejo Lev Davidovich Trotsky, el capitalismo no es una abstracción. No tiene nada que ver con un elemento de abstracción. ¿Qué decía el viejo Trotsky? Que el capitalismo es un sistema vivo de relaciones de clase que ante todo necesita del poder estatal. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué traigo a colación al viejo Trotsky? Porque ante la crisis, sea una crisis social, económica, medioambiental o una combinación de toda esta crisis, ese sistema vivo de relaciones, que es de relaciones de clase, que es el capitalismo, ¿qué hace? Ante la crisis, ese poder, el capitalismo trata de ubicar a un emergente fascista en el corazón de la estatalidad. ¿Con qué propósito? Descargar todas las patologías del poder capital sobre los hombros de las clases trabajadoras y así cuidar los hombros de las clases propietarias, de la gran propiedad. Y un par de ideas más. La clase media. La clase media, como decía Jauretche, es un medio pelo. Eso no es un insulto, es una idea figurativa para entender cómo opera esa clase social. Jauretche es un tipo interesante. Fue un intelectual argentino de lo más interesante. Incluso lo podríamos comparar a Jauretche con Bourdieu. Ahora, cuando hablamos de Bourdieu, hablamos de un gran sociólogo francés, conocido en Francia, leído en Europa, leído también en América Latina y en la Argentina. Ahora, cuando hablamos de Bourdieu, estamos hablando, paradójicamente, no tanto de un gran sociólogo. En cambio, cuando hablamos de Jauretche, que decía casi lo mismo de Bourdieu, parecería que estamos frente a un gaucho. Nada que ver. Bueno, es interesante leer las consideraciones intelectuales de Jauretche alrededor de la clase media como medio pelo o medianía. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la clase media es una clase capaz de fuertes impulsos, de impulsos acelerados, pero es una clase que carece de un elemento, que es la resistencia. La clase media no tiene resistencia. Cuando aparece un movimiento político, un movimiento social que se organiza alrededor de la palabra resistencia, hay una expresión clasista, de clase trabajadora. Porque la resistencia es propia de las clases extremas, de la clase trabajadora y también de la clase propietaria. En cambio, la clase media carece de la resistencia. Y la clase media, puesto que no tiene resistencia, ¿qué hace? Que frente al fracaso siente miedo, se espanta, pierde valor. Y cuando sobreviene una crisis, ¿qué hace? Puede perder las esperanzas en la emancipación. Bueno, eso me parece que ha pasado en la Argentina, en nuestro país, con la clase media que se distrajo del proyecto emancipatorio, del proyecto kirchnerista, empalmado con la emancipación latinoamericana, con la idea preciosísima de la patria grande, y la clase media empezó a referenciarse en la reacción, en el campo de la reacción, en la clase que concentra en sus manos el privilegio, la gran propiedad, y se distrajo del proyecto emancipatorio. Bueno, creo que por hoy podemos dejarlo así y seguimos la semana que viene. Un abrazo grande, buenas noches y un gustazo. Chao, chao. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.